El gran alivio de Aspirina Advance. Si los síntomas persisten, consulte a su médico. Nadie me da mejores beneficios que CNT. Cámbiate ya. Vive tu experiencia CNT. Estudia posgrados en la Universidad Politécnica Salesiana y juntos construyamos ciencia. Inscripciones abiertas. Elijo un banco verde. Produbanco. En pro de ti. Moderna Gourmet tiene los dos lados que buscas en un pan: la nutrición y el sabor. Más imponente, más aguerrida. Así es la nueva Don Fenris 6 Thunder, con el respaldo de Corporación Maresa. En Andalucía entendemos lo que estamos pasando. Por eso te traemos el crédito único. Andalucía, 51 años. El Dorado Restaurante. Cocina peruana e internacional. A partir de este momento, Exa FM, Democracia AM y Democracia TV presentan el programa de información y análisis más influyente de la radio. La revista de opinión Democracia. A esta hora, la revista de opinión Democracia presenta Miguel Rivadeneira. Los protagonistas, las entrevistas, la búsqueda de la verdad. Miguel Rivadeneira, en la revista de opinión Democracia. Seis con 32 minutos en el territorio continental ecuatoriano. Saludo afectuoso y cordial a los seguidores de la revista de opinión Democracia este viernes 29 de octubre del 2021. Hoy es el último día laborable del mes de octubre y se abre un largo feriado de 5 días y se retornará con las labores normales el jueves de la siguiente semana. A propósito de eso, hoy evaluaremos lo que sucede en el sector turístico y las perspectivas que existen con este feriado para su reactivación. Quizás el tema que marque el cierre de esta semana se relaciona con la reforma tributaria que en forma urgente en materia económica entregara este jueves el gobierno en la Asamblea Nacional, mientras el presidente emprende un viaje hacia Inglaterra, va a pasar a Reino Unido, va a pasar a España, retornará el otro fin de semana. También se han suspendido las manifestaciones. Hay que hablar de cosas más positivas. Ojalá el diálogo fructifique antes que la violencia que de manera parcial se evidenció en el país. Y parte de ello no puede quedar así. Quienes están detenidos y atentaron contra la ley tienen que responder por sus acciones en el marco del ordenamiento jurídico. Pero, insisto, el hecho importante del cierre de esta semana es la presentación de la reforma tributaria. Y hay algunos temas importantes que deben ser procesados en la Asamblea Nacional. Algunos cambios con la reforma tributaria que fue incluida en el proyecto de ley de creación de oportunidades que fue devuelto por la Asamblea Nacional. Por ejemplo, en ese proyecto se disponía que las personas naturales que tienen un patrimonio de más de $500,000 y las empresas jurídicas más de $1 millón pagarán un impuesto al patrimonio. Hoy este proyecto cambia y establece que será a partir de $1 millón. Quien tiene un patrimonio mayor a $1 millón y que tuvieron utilidades y mayores ventas el año pasado. Es decir, tiene que haber un reflejo de eso para que se haga este impuesto. Hay otros temas que se incluyen. Es un proyecto largo, lo vamos a desmenuzar la próxima semana con amplitud. Se elimina el IVA para mascarillas, oxímetro, gel antibacterial, toallas sanitarias y otros insumos. Se elimina el IVA del 12%. La tarifa cero de IVA para pañales desechables. Antes no había, hoy no hay incentivos, pero a partir de esta propuesta, un impuesto de hasta 5.5% para activos en el exterior. Se elimina el beneficio de la exoneración del impuesto a la renta por 5 años para inversiones nuevas por fuera de Quito y Guayaquil.
Se elimina también el impuesto a la renta por 5 años en estas inversiones en 14 áreas productivas como agricultura, petroquímica, turismo, entre otros. Se sube la deducción, esto es importante, en el cálculo de base del impuesto a la renta para gastos en patrocinio y otros para deportistas. Si este momento se podía deducir 100%, hoy se sube la deducción al 150%. Y así otros temas del pago del impuesto a la renta que será materia de revisarlo con mucho detenimiento para emitir una opinión. Ojalá eso hagan los asambleístas sobre la base de informes técnicos, no políticos, que es lo que acostumbran. Ilústrense, señores asambleístas, entérense muy bien, guíense de la parte técnica para que hagan observaciones a las que tienen legítimo derecho. El proyecto es ajustable, se puede reformar, recortar, aumentar, pero que todo sea en bien del país. Aquí hay un principio que tiene que mantenerse. El que más tiene que pagar. Y de manera especial quienes cosecharon utilidades mayores en el año pasado cuando empezara esta pandemia por el COVID-19. Nos comprometemos a eso de inmediato para hablar de la reforma tributaria. El otro asunto al abrirse este largo feriado es la reactivación del sector turístico ecuatoriano. Hemos revisado datos para esta entrevista y vemos que algunos sectores, la hotelería, el turismo, han recibido una reserva de entre el 70 y 80%. Eso es muy importante para la reactivación, que confiamos quienes tienen posibilidades o hacen turismo a nivel nacional o hacen turismo local, que también es muy importante. Hay que sacarle el tiempo que existe para promocionar el turismo, sea, insisto, a nivel local, provincial, regional o a nivel nacional. Precisamente para hablar de este tema, quiero dar la bienvenida a 3 personajes vinculados con el sector turístico: el presidente de la Federación de Cámaras de Turismo, Holbach Muñetón, el presidente de la Federación Hotelera del Ecuador, André Obiol, y el integrante del Comité Ejecutivo de la Cámara de Turismo de Pichincha, Norman Bock. Bienvenidos. Empecemos con Holbach Muñetón, presidente de la Federación de Cámaras de Turismo. ¿Qué expectativa tienen con ocasión de la apertura de este largo feriado de 5 días y también los problemas, los retos y fundamentalmente la reactivación del turismo en el Ecuador? Muy buen día. Muy buenos días a todos los que estamos aquí en el panel, a todos los que nos ven y nos escuchan. Bueno, las expectativas, como nosotros siempre lo decimos, son altísimas, altísimas. Tenemos fe, tenemos confianza de que el turismo va a mejorar. El Ecuador es precioso, hay lugares emblemáticos para visitar. Pero, primero, tenían el día adicional, hubiera sido interesante que lo hagan planificadamente, con mucho tiempo de antelación. Segundo, el tema de la movilización sí nos ha afectado. Inicialmente hubo la declaración de la movilización y nos bajó más o menos 10%, pero parece mentira que una vez que se suspendió, las reservas han comenzado a darse. Entonces esto nos llena de fe y esperanza para esta industria que está totalmente golpeada y hasta el momento no hemos tenido una sola ayuda real para este sector que tanto lo necesita. ¿Cuál es la expectativa que tienen por estos 5 días? ¿Cómo están organizados? ¿Cómo van a recibir a los turistas, sean nacionales o extranjeros? Bueno, nosotros tenemos las promociones, nosotros ya hay expectativas como un baño al 100%, un montañita, ya lugares emblemáticos, el mismo, le puedo hablar en temas de ciudades, el mismo Manta está al 75%. Por ejemplo, un Cañar, reportaron que no tenían reservas Cañar, ya Guayaquil se nos bajó, estamos al 45-50%, esperamos que suba al 60%, 65%. Entonces, son ciertos lugares
que le estoy comentando, entonces sí necesitamos nosotros la liquidez. Este no es un problema de patrimonio, es un problema de liquidez, que toda actividad no la podemos desperdiciar. Y sabiendo que en este momento hay dos problemas. Podemos tener la ocupación, pero no tenemos los ingresos como teníamos otrora, como era en el año 2019. Estamos más o menos al 50%, y acordándonos que tenemos 120.000 empleos perdidos, y adicionalmente de eso, que la pandemia dejó 537.000 personas sin empleo, 537.000, son 537.000 personas que no pueden gastar. Esa es nuestra gran preocupación, nuestro gran reto, y por eso todos los hoteles, todos los negocios casi están al 50% en promoción, 50% de su tarifa normal. Por cierto, señor Muñetón, esta reactivación es progresiva, es paulatina, va a ser muy difícil, dadas las circunstancias, el crecimiento del desempleo, el subempleo, pero también son oportunidades que hay que aprovechar, que con promociones pudiera acelerarse de alguna manera la reactivación turística. Sí. A ver, sí, si el gobierno da incentivos, pero también son factores exógenos que no los podemos hacer nosotros, como por ejemplo, según según los organismos, la ONU, organismos internacionales, ¿qué dice? El país necesita estar a un 4% de crecimiento para que nosotros nos podamos recuperar en 5 años. ¿Y en cuánto está el país en este momento? 2.8%. Entonces, ya son factores que se nos van de las manos. Entonces, ¿qué se necesita en este momento? Incentivar al turismo interno. Un tema que haya sido para incentivar el turismo interno, que clama el turismo interno, es competitividad. Los precios, irse a Miami, $199, consigue. Guayaquil, Quito, $450. Comencemos por ahí, comencemos por eso. Tenemos que ser más competitivos. El tema del IVA, bajémosle el IVA. Por último, no lo quitemos, bajémosle el IVA, o bajemos el IVA en enero, todo el mes de enero, o quitemos el IVA todo el mes de enero. A lo mejor al turismo internacional no está malo, pero si tengo poco dinero, seamos eficientes, hagamos por lo que está creciendo, por lo que tengo más a la mano, que es el turismo nacional. Usted nos habla de incentivos del gobierno. ¿Cuáles puntualmente se necesita en este momento? Bueno, es incentivos para el turista, yo diría para movilizar a la gente. Una motivación sería el IVA, sería desmontar algunos impuestos, sería el no cobro al impuesto al patrimonio, ya la deducción de la pérdida sobre el impuesto a la renta, y ver ciertos impuestos también, quizás llegar a acuerdos como SAICE, Soprofón, EJEDA. Tenemos una carga tributaria y una carga de impuestos bastante fuerte, adicional, que necesitamos el crédito a largo plazo, lo que fue promesa de campaña, con dennos 5 años para ponernos al día, porque los ingresos actuales no ayudan para ponernos al día en los pasivos. Lo que nos ayuda es para subsistir, porque no hemos recuperado todavía los empleos perdidos. Bienvenido al presidente de la Federación Hotelera del Ecuador, André Obiol. ¿Cuál es la expectativa que tienen a propósito de este largo feriado en medio de estos inconvenientes? Decía el señor Muñetón, se necesita incentivos del gobierno, se necesita una menor carga tributaria, el tema del IVA. ¿Cómo ven ustedes esta apertura de este feriado? Y luego, para pasar a los temas necesarios de reformas para el sector turístico. Muy buen día. Gracias, Miguel. Buenos días, Norman. Buenos días, Holbach. Yo comparto el criterio de Holbach, la verdad. En el sector hotelero, en este feriado habría que dividirlo por ciudades. Hay ciudades que tradicionalmente pues, se mueven muy bien en feriados, hay otras que menos. Hay destinos que durante las fechas que no son feriado, en cambio, pues sufren de una baja ocupación. Entonces, siempre los feriados es como que se vuelve a hacer el mapa turístico del país, ¿no? Se vuelve a consolidar ese mapa turístico. ¿Cómo explico esto? Por ejemplo, hay destinos de playas, hay destinos de montaña, de selva, que durante las fechas que no son feriado, obviamente tienen baja ocupación, ya que no son destinos o no son productos destinados pues, a un turismo de comercio, a ecuatorianos que viajan por negocios, ¿no? ¿Verdad? En cambio, hay destinos como Quito, como Guayaquil, que durante semanas se mueven muy bien,
pero que lastimosamente en feriado sufren de una baja tasa de ocupación, ¿no? Hoy por hoy el país, si bien es cierto, a nivel de hotelería ha empezado a recuperar los niveles de tasa de ocupación que había previo a la pandemia, pero es importante recalcar que lo que no se ha recuperado aún es la tarifa promedio. Y estos son dos índices que son la fórmula mágica de cómo hacer negocio en un hotel. Es decir, si tú tienes alta ocupación y una tarifa alta, en consecuencia, ¿sí?, tendrás pues los ingresos necesarios para cubrir tus costos, tus gastos, generar la utilidad tan esperada, que además esa utilidad gran parte se destinará pues a pago de pasivos, se destinará al servicio de deuda, ¿no? En este caso la realidad es que la tasa de ocupación de Ecuador está mejorando notablemente, pero la tarifa promedio no es del caso, y esto es debido pues a prácticamente una ley de oferta y demanda. Cuando tú no tienes demanda necesaria, no solo en el caso de la hotelería, pero cualquier producto, cualquier bien, cualquier servicio, tendrá que reducir sus precios para tratar de captar ese mercado. El problema después de esto es que esta especie de dumping que se hace, ¿no?, es que toma bastante tiempo en recuperar ese nivel de tarifa. De tal manera que los ingresos, por más que digan que la hotelería está recuperando su ocupación, puede ser verdad, pero la tarifa promedio está de lejos, muy de lejos, y está muy por debajo de la tarifa promedio que había antes de la pandemia. De tal manera que los ingresos hoy por hoy no son suficientes. Comparto el criterio de Holbach, estamos en una economía de subsistencia para cubrir costos, gastos. Algo habrá de utilidad por ahí, pero ni de cerca para cubrir el servicio de deuda tan necesario, ¿no? Entonces, estos feriados son necesarios, sí, para ciertos sectores, perjudican a otros como grandes ciudades. Quisiera yo sacar de este análisis a la ciudad de Cuenca. Obviamente Cuenca está al 100%, son sus fiestas durante este feriado, y es una ciudad pues que siempre durante sus fiestas pues ha tenido una gran actividad turística, ¿no? Es una ciudad muy querida, es una ciudad pues muy apetecida inclusive, sobre todo, más bien diría, por el mercado de la costa ecuatoriana, ¿no? Entonces Cuenca lo saco de este panorama porque están hoy por hoy al 100%. Entonces, eso es un poco la expectativa de este feriado. Ahora, ¿qué nosotros requerimos definitivamente pues, del sector hotelero? Todavía tenemos un sinnúmero de pasivos que nos están arrastrando, que nos están quitando la liquidez, y necesitamos pues ese respiro financiero. Ese respiro quiere decir que deberíamos al menos lograr, según el proyecto de ley que ha enviado pues, el presidente Guillermo Lasso, ¿no? Y ayer nos remitió una carta bastante interesante el ministro Nils Olsen, donde nos mencionaba que efectivamente ya han incluido en esta ley el lograr que el SRI o que el IES pueda no condonar deudas, pero que pueda plantear un plazo suficiente, un plazo interesante para que el sector pueda igualarse con todos estos valores impagos a la fecha. Lógicamente, más allá del plazo, se necesita que haya una forma de financiamiento de estos pagos sin intereses, sin multas, sin recargos, porque si no volvemos a lo mismo, ¿no? Esto viene a ser un problema financiero pues tremendo, ¿no? En este pedido también, otro dato interesante, por ejemplo, es que todas las pérdidas del 2019, recordemos que 2019 el sector hotelero se afectó tremendamente por aquel paro del mes de octubre, ¿no? Que si bien es cierto, se paralizó el país prácticamente por 10 días, pero la repercusión duró semanas más, ¿no? Sí, semanas después de este paro. Entonces tuvimos pérdidas económicas ya declaradas en 2019, 2020 no se diga porque estábamos en plena pandemia, y 2021 recién ha iniciado la recuperación de las ventas. No hablo ni siquiera de recuperación económica, recuperación de las ventas para que podamos solventar costos, gastos de servicio de deuda, ¿no? Entonces la idea de esto es que efectivamente todas estas pérdidas tienen que ser deducibles al 100% de impuesto a la renta para los futuros años, ¿no? Es la única manera que podamos contrarrestar en cierta manera los valores que se han perdido durante 3 años, ¿no? Ojalá, estamos, claro, partiendo de la premisa que 2022 vamos a tener utilidad, ¿no? Entonces, sumando, digamos, pensando en que la recuperación ya de mercados internacionales, porque actualmente con turismo doméstico no es suficiente para llegar a tener los niveles de ingresos que teníamos antes. Necesitamos del turismo internacional, eso es un hecho, ¿sí? Y todavía estamos bastante bajos, estamos prácticamente cerca
del 10% de turismo internacional del 100% que recibíamos previo a la pandemia, ¿no? Señor presidente de la Federación Hotelera del Ecuador, si no se ha recuperado la tasa promedio, como usted bien señala, ¿cuál es el peso específico de las deudas que tiene el sector? El peso específico se refiere a cuáles son el tipo de deudas y en valores. Sí, ¿cuál es ese peso que tienen de las deudas? Okay. Y que nosotros a nivel de hotelería vamos a dividir deudas de corto plazo y de largo plazo. Las de largo plazo definitivamente es la deuda que la gran mayoría de hoteles mantienen con la banca pública, ¿sí? Muchos de estos podrán ser CFN, por ejemplo, podrá ser Banco Ecuador. ¿Por qué damos de largo plazo? Porque finalmente usted entenderá, Miguel, que la hotelería son inversiones de alta envergadura. Usted, para levantar un hotel, más o menos hablemos de un hotel de unas 50, 60 habitaciones, estaremos hablando de 3, 4 millones de dólares, ¿no? Y mientras más sube el número de habitaciones y sube la categoría del hotel, obviamente hay un impacto en la inversión, ¿no? De tal manera que es una práctica, o era una práctica común, que gran parte del financiamiento de estos proyectos hoteleros se lo hacían con una estructura de capital propio y de deuda, ¿no? Y esta era la manera que teníamos acostumbrado, no solo el Ecuador, el mundo entero lo ha hecho así, de tal manera que era una práctica pues común y muy acertada para crear proyectos hoteleros. ¿Qué es lo que sucede en este caso? Que CFN todavía no ha tenido un plan específico para acudir a este salvataje financiero que necesita el sector hotelero. Hay muchos hoteles que están en riesgo, muchos hoteles que están en riesgo de empezar procesos de coactiva, de embargo, secuestro de bienes, con todas las medidas cautelares que significa pues, para los propietarios o gerente general de la empresa, de tal manera que esto tiene con mucha preocupación al sector hotelero, ¿no? Y estamos, si bien es cierto, en diálogo con ellos, pero todavía no hemos encontrado la luz al final del túnel en este sentido. Muchos hoteleros, si bien es cierto, el Ministerio de Turismo nos está ayudando para hacer un manejo acompañado, para revisar caso por caso, pero todavía no hemos tenido ese respiro y todavía no hemos recuperado ese sueño para decir, perfecto, ya hemos arreglado nuestro problema con la CFN, se ha logrado los periodos de gracia que ofreció el presidente Lasso, se ha logrado la baja tasa de interés que ofreció el presidente Lasso en su campaña y se ha logrado efectivamente también extender el plazo según la oferta que tuvo el presidente Lasso en campaña, ¿no? Entonces estamos a la expectativa de eso, entendemos que está avanzado, pero todavía no tenemos a la fecha de hoy una resolución formal de parte de CFN en ese sentido. Y después tenemos deudas de corto plazo. Aquí tenemos que sumar desde SRI, tenemos que sumar al IES, tenemos que sumar el pasivo laboral. Dentro de esto, recordemos que la gran mayoría de hoteles también tuvieron que liquidar a su personal durante la época de cierre. De tal manera que algunos, si bien es cierto, se fueron con el artículo 169, hay muchos hoteles que decidieron pagar una liquidación completa, hay otros que tuvieron que negociar renuncias, pero en muchos de los casos existen también demandas hacia los hoteles, ¿no? De consecuencia, todavía hay un camino largo que resolver en el tema laboral y todavía hay muchos pasivos que están un poco en el aire, ¿no? Pasivos de proveedores, no se diga. Todavía pues se ha ido con la poca liquidez que ha venido ingresando al sector hotelero, con esa liquidez, más allá de honrar servicios, costos, deuda pública, tratar de igualarse en algo lo posible, pero también hay pasivos de proveedores, que esto significa un impacto de todas maneras para la economía porque ellos también necesitan de esa liquidez para tener capital de trabajo en sus empresas, ¿no? Entonces esto es un círculo vicioso un poco complicado para la hotelería. Entonces el peso es bastante grande, el riesgo que tiene la hotelería es muy grande y crítico porque se acaban los meses, varios de los hoteles del país que conseguimos el periodo de gracia, que se concedió esto durante la pandemia, este periodo de gracia vence a partir del mes de enero del próximo año. Es decir, apenas en 4 meses o en 3 meses estamos ya afrontando problemas financieros tremendos con la banca pública y afrontando problemas judiciales tremendos pues con la banca pública. Bueno, esa es la situación, mi querido Miguel. Bienvenido al integrante de la Cámara de Turismo de Pichincha, Norman Bock. ¿Cómo ve la apertura, Norman, de este feriado en las condiciones que ya han sido señaladas, la afectación que ha sufrido el turismo que se profundizara con esta pandemia? Buen día. Buen día, Miguel. Buen día, André Holbach y todos los
radio escuchas. Han hecho ya un resumen muy completo, André y Holbach, sobre la situación del feriado y las cifras buenas en algunas regiones, y como se explicaba, sin duda hay regiones más favorecidas que otras, y eso es importante para cualquier ayuda económica de pocos recursos que pueden aportar para distintos negocios. Yo creo que el tema es mucho más de fondo. El turismo nunca ha sido visto como una política de Estado realmente, y nunca se ha comprendido por parte de los gobiernos, no solamente de este presidente, sino de los anteriores, de todos. Yo tengo 20 años en el país y nunca hemos tenido una política de fondo para el rescate del turismo y ponerlo como una industria competitiva como son los grandes destinos, España, Francia, México, y destinos que hace 20 años como Colombia, que no tenía 500.000 turistas y hoy tiene 5 millones y tiene inversiones de 2.000 millones de dólares en distintos grupos empresariales del mundo y de la inversión que ha hecho el propio país. Lo mismo el caso de Perú. Entonces yo creo que todos estos temas coyunturales, como que un día más del feriado, que tengamos el 40, el 70, el 80% de ocupación en algunos destinos, es importante, pero mientras el gobierno no determine cómo entender que el turismo debe ser una de las fuentes principales de ingreso al país, nunca vamos a salir. No vamos a poder hablar de reactivación realmente de una manera integral. El caso de Quito, que lo conocemos muy bien, parte del comité ejecutivo, soy el presidente ejecutivo de la Asociación de Hoteles de Quito, y las cifras que en otros destinos como Guayaquil se están dando, que son positivas, en Quito nos superamos todavía el 30% de ocupación promedio al año. Y los feriados son terribles para Quito, son muy malos porque Quito es una ciudad emisiva y más bien se va a disfrutar todos los otros destinos, pero a Quito no viene la gente a los feriados ni a disfrutar, salvo algo en Semana Santa. Pero en estos feriados, carnaval y demás feriados que hay en el año no nos benefician. Pero la reactivación no está en un día más de feriado o en una ocupación de feriado. La reactivación del sector y que realmente sea un aporte para la industria, para la economía del país, es que se tomen una serie de medidas integrales con los distintos ministerios. Aquí desafortunadamente el Ministerio de Turismo es muy débil políticamente, es muy débil frente a los demás ministerios porque poco cuidado le ponen, le asignan un presupuesto de risa. Los últimos 2 años no ha tenido más de $1 millón para promoción y este año, para el próximo año, pues no sabemos cuánto tendrá, mientras países vecinos tienen 40, 30, 20 millones, 70 millones. Nosotros nunca hemos superado una cifra de eso. Pero Norman, si me permite, ¿sí? ¿Cómo lograr que los gobiernos de turno entiendan perfectamente lo que representa el turismo, con todas las bondades y atractivos que tiene el Ecuador, donde se puede mover con facilidad en muy poco tiempo, como han hecho otros países? Quisiera citar unos pocos, si me perdonan el resto, en el Perú, Machu Picchu, Costa Rica, Colombia. ¿Cómo lograr que los gobiernos, no solo como bien señala usted, que el régimen de turno entienda el turismo? Esta es una actividad transversal que impacta en todas las actividades de un país. Entonces, al tener turismo se favorecen todos. Por eso el ministro de Producción, el ministro de Economía o de Finanzas, el ministro Laboral, todos deben estar conscientes de los beneficios que el turismo le impacta al país. Es generación de divisas. En estos días decía el ministro, vamos a tener la meta de 2 millones para el 2025, creo. Esa meta la vengo oyendo desde hace 15 años, de que vamos a tener 2 millones de visitantes. Entonces, lanzar cifras por lanzar, decir cosas por discursos bonitos o frases preconcebidas, con eso no lo solucionamos. Hay que generar
si me permite, Colombia hizo en el gobierno de Uribe una ley exclusiva para el turismo, y lo tiene Argentina, lo tiene Costa Rica, lo tiene Perú. Aquí la adornamos con la reforma tributaria. Nosotros presentamos al expresidente Lenin un formato, un borrador de ley de reforma tributaria para el sector. Es distinto el sector turismo a los otros sectores, y no podemos a todos embarcarlos como en el tema laboral, como en el tema de turismo. Entonces, debe haber una ley de turismo, no la que se está trabajando ahora, porque es una ley que tendrá un trámite, se demorará un año o año y medio, y el sector no resiste tanto tiempo. El sector lo que necesita es una ley económica urgente para que haya unos incentivos de fondo. El Holbas mencionaba que sí, que nos den un mes del IVA. Es como contentillos que nos da el gobierno, que nos quisiera dar, y finalmente no lo aprueban. La exoneración del IVA a los extranjeros, la venimos hablando y ya está en la ley con una devolución que no funciona. Hay que exonerarlo como lo hacen los otros países, pero exonerarlo con una serie de medidas que permita lo que se llama el neteo del crédito tributario, que le favorezca a la empresa y no lo perjudique. Debe haber incentivos importantes para la inversión, y no solamente en hoteles, que haya parques temáticos, que haya aprovechar la Amazonía. Galápagos es un ejemplo claro de las cifras contradictorias que se tienen. Vamos a obtener 2 millones de visitantes, y todo está volcado a Galápagos, cuando Galápagos recibe máximo por su carga 150,000 en los cruceros y otros 150,000 en alojamiento en tierra. Entonces, ya uno dice, ya llegan 300,000. El 80% de la promoción del destino del país está volcado en Galápagos. Entonces, ¿cómo hacemos para traer los otros 1,500,000, 1,800,000 turistas que queremos como una meta en determinado tiempo? Entonces, se trata de tener una serie de beneficios para los inversores. Vuelvo a citar el caso de Colombia. Cuando hubo la ley de incentivos del gobierno de Uribe, los grandes grupos empresariales que tenían en otros sectores sus inversiones se volcaron al turismo, y hay grandes inversiones y están todos recuperando, a pesar de la pandemia, una importante cantidad de eso, con leyes que volvieron a hacer reformas por el caso de la pandemia. En el Ecuador no hemos sido conscientes de que hay que tener leyes específicas para determinados sectores. En este caso nosotros solicitamos las del turismo, que no nos las entregan, que no nos las dan, y venimos, ya da tristeza decirlo, pero es mendigando que nos dejen 24 meses o 48 meses pagar la deuda del Seguro Social o pagar la deuda del SRI. Eso es mendigar cosas que no debería ser así. Debería haber reformas de fondo, integrados todos los ministros del sector productivo a rescatar el turismo y poder tener realmente una industria floreciente. Señor presidente de la Federación de Cámaras de Turismo. El turismo lo ven muy light y entonces así lo toman. Señor presidente de la Federación de Cámaras de Turismo, Holbach Muñetón, ¿cómo lograr más allá del feriado, lo que decía Norman Bock, estos incentivos de fondo y permanentes, que no solo sirvan para ciertos feriados que ayudan, pero no le dejan un sistema permanente de atención al turismo, si se necesita una nueva ley, es decir, darle estabilidad, no solo en los indicadores del calendario que tiene Colombia, por ejemplo, que se sabe cuándo hay los feriados, algo se ha avanzado, pero ¿cómo darle estabilidad y certeza con estos incentivos? Por favor. A ver, Miguel, hay que hacer varias cosas, tal como lo dice Norman, lo dice el Andre, exactamente. Esto es un tema de planificación, que creo que no sé, otrora y ahora conocen qué es planificación. Con pandemia había que hacer una reingeniería. ¿Ya? Hay que hablar temas de eficiencia, de competitividad. Todo eso es lo que tenemos nosotros que hacer. Cuando usted me dice qué hacer, creo que varias cosas hay que hacer.
Primero, un observatorio, porque tenemos que bañarnos de transparencia. Nosotros, en el Ecuador, dicen que tenemos 1,5 millones de turistas, pero no, son de visitantes. ¿Cuántos turistas son en realidad? No lo sé, a lo mejor son 800, son 900. Todos los que entran por las fronteras los apuntan como turistas. ¿Ya? Tener un observatorio y tener una planificación para así hacerle entender a las autoridades, al presidente, a quien esté en turno, lo que dice, aquí me voy a coger cosas de Andrés y de Norman, cosas como, por ejemplo, políticas de Estado. Todos los ministerios me hacen algo para sacar el turismo adelante. Un Uruguay con 3 millones de habitantes produce 2.600 millones de dólares. Nosotros, 2.287 millones de dólares, y esto es, ya no hay un incentivo. Estamos esperanzados, Dios mío, ya viene el turismo, ya viene el feriado, ¿cuánto va a generar? Eso es turismo interno, eso es turismo interno. ¿Quién viene del extranjero así masivamente como es en Brasil para un carnaval? Nadie, nadie. Estamos esperanzados solamente en el turismo interno, en lo que nos dan en migajas. No, tenemos que hacer cuál es mi mercado objetivo, cuál es mi estrategia, qué mercado quiero buscar, qué mercado quiero buscar. No es que voy a promocionar $400,000 al mundo para que conozcan Ecuador. Es una burla. Cuando me estaba, actualmente no sé cuántos personas se han ido al exterior, pero me estaba generando $70 millones. De los 70 millones, ¿cuánto me llega a mí? Porque esos 70 millones de dólares del Ecodelta eran para promocionar el país. ¿Cuánto me llega a mí? 1, 2, 3, 4, 5 millones de dólares, etcétera. ¿Ya? Entonces, si no vas a dar ese dinero para promocionar, no cobren el Ecodelta. Tenemos que transparentarnos. Entonces, el turismo puede ser el primer ingreso de divisas del país en este momento. ¿Qué pasa? En este momento fue un éxito la vacunación. Todos, prensa, sector público, privado, todos aportaron para la vacunación. Es un éxito. Alguien sacó réditos o le dijo al mundo, señores, vamos por 1 millón, 2, 3, 4, 5, 6, ya tenemos 9 millones de vacunados, vengan al Ecuador. Nadie. ¿Qué pasa en este momento? Al Ecuador, que hay sicariatos, que hay muertes. Nadie dice que mientan, ojo, nadie. Pero hay cosas buenas. Hay los Indonesia, hay los Galápagos, hay Sucumbíos, hay La Guagrio, hay Quito, hay toda belleza. ¿Alguien sale a decirlo al mundo? Nadie, nadie. Entonces estamos sentados. Eso significa, Holbach, una gran promoción como hacen otros países. Volvemos a lo mismo, y voy a decir, por donde le demos la vuelta la calavera es ñata, por donde toquemos hay pus. Es que, ¿qué podemos decir? Hay una inacción. Entonces, cuando yo le decíamos al ministro que quieren hacer el paso 7, 8, 9, 10 de X cosa, ¿ya? Primer caso, lo que dijo el Andro Viol, créditos, ¿cómo salvamos a la industria? Dame tiempo, pero yo no puedo estar pensando en que quiero capacitar a los pueblos mágicos, que eso me va a sacar adelante, o comenzar a ser ministro de territorio, pero está bien, porque no queremos un ministro de territorio, está bien ser ministro de territorio, pero con soluciones. Entonces, si al ministro en su momento lo tienen amarrado, es un ministerio que lo tienen de adorno, por Dios, ese ministerio nos cuesta a nosotros 21 millones de dólares. ¿Ya? ¿Y cuánto devenga ese ministerio? Entonces ese ministerio debería ser tan fuerte como un ministerio de finanzas. Debería generar política, debería generar cuántos turistas vienen, cuál es mi mercado objetivo, Norteamérica. Muy bien, vamos a apostar por Norteamérica. Tenemos 380,000 norteamericanos en este momento. Muy bien, quiero llegar a 1 millón de norteamericanos, que tengo 3 horas y media. No, pero de repente queremos traer a la gente de Japón, a la gente de China, que está lejísimo, para que vengan 10,000 o 20,000. Eso es lo que nosotros tenemos que hacer, una planificación conceptual. No tenemos ni marca país. ¿Alguno de nosotros sabe cuál es la marca que se está usando? Yo no sé si es la redondela, si es la Ecuador en negro, o nadie sabe. Entonces, son cosas que tenemos que irlas haciendo planificadamente. Claro, ahora, usted ha tocado un tema importante que debiera servir como eje transversal para todos los sectores. Venimos reclamando, le voy a citar un tema que no es materia de este análisis, un observatorio para establecer estadísticas
sobre la seguridad, es decir, el número de homicidios. Eso permite planificar. Usted decía, se necesita un observatorio técnico en este sentido, porque sin la base de esos datos, ¿cómo se puede planificar? Esto casi es palo de ciego. Sí, es que eso es lo que yo no me entiendo. Si no hay un observatorio, no ha habido, por ejemplo, había un observatorio en el tema de seguridad que anteriormente estábamos en un dígito cada 100.000 habitantes los fallecimientos. Sí. Ahora estamos en 2 dígitos. Exactamente. Aquí, con un observatorio, pero no esos observatorios que súbele aquí, bájale acá. No. Un observatorio técnico, ya técnico, que diga la realidad, si Guayaquil está bajo o está alto, si Quito está bajo o está alto, no lo que me convenga. Entonces, eso de ahí sí le va a decir a un presidente, mira lo que tú puedes ganar, mira lo que te estás perdiendo, mira que aquí tienes un ancla para el Ecuador, no para una ciudad. Y como lo decimos, está bien por Cuenca, perfecto por Cuenca, pero eso son cosas minúsculas, por Dios. Pensemos como un Cancún, pensemos como un Disney, que tienen turismo los 365 días del año. ¿Cómo es posible? A nosotros no nos ha hecho caro el dólar. Lo que nos ha hecho caro es la inacción, la corrupción. Eso es lo que nos ha hecho caro a nosotros. Ya tantos impuestos que nos ponen. Tenemos que pagar SAICE, SOPROFON, EJEDA, SARIME, universidad, hasta Universidad del Arte tenemos que mantener. Y el que va saliendo, ven, cárgatele nomás a turismo porque ellos tienen dinero. No es así. Es difícil la competitividad nosotros. ¿Cómo es posible que en Estados Unidos marcas internacionales puedan cobrar más económicos cuando aquí, más o menos, tenemos un sueldo básico de $500 y en Estados Unidos, ¿de cuánto es el sueldo básico? Más o menos, 1.500, 1.700, 1.800, dependiendo de lo que le paguen por hora. Esa es la situación. Nosotros tenemos que bañarnos en realidad. Y como dijo Norman, tocó el tema de Colombia. Colombia inicialmente anterior tenía como 6 millones de turistas que ingresaron, se bañaron de realidad, se bañaron de transparencia, y ellos ¿en qué quedaron? En 4 millones, que han subido 1 millón. Esa es la realidad de Colombia, esa es la realidad de lo que pasa con nuestros vecinos. ¿Cuántos invierten ellos en promoción? Invierten 30, 40 millones de dólares en promoción, están potenciando la gastronomía, pero no, aquí estamos esperando que venga el otro feriado nomás. Tenemos que abrir la mente, y para abrir la mente, desgraciadamente, necesitamos el músculo financiero del gobierno central. Me parece importante esos señalamientos. Quisiera consultarle a André Obiol, presidente de la Federación Hotelera del Ecuador, ¿cómo lograr políticas de Estado, incentivos de fondo, no solo para estos feriados, como bien se ha señalado, sino que sean permanentes, que haya una gran promoción? De esto hemos hablado tanto tiempo y en el discurso se queda. Por favor, André. Gracias, Miguel. A ver, yo creo que todos los políticos han usado al turismo simplemente como un argumento, ¿sí? Y debo decir la verdad, es un argumento comercial en campaña. Eso es todo. Porque yo recuerdo, todo candidato se reúne con el sector, todo candidato en su discurso menciona que el salvataje económico que para la economía nacional representa a algunos de los sectores termina siendo el turismo. Y siempre lo dicen, vamos a apoyar al turismo, vamos a incentivar el turismo. Todos están conscientes que además del turismo es una industria que finalmente el Estado no tiene que invertir porque son inversiones en la mayoría de casos privadas, y que genera rápidamente altísimos índices de liquidez, de moneda, de recursos económicos que ingresan del exterior. Mira, el caso de una minería, por ejemplo, tú para empezar a tener ingresos de recursos necesitas invertir durante varios años, explorar, y después en algún momento pues empezarás a tener réditos sobre eso. En el petróleo sucede lo mismo, ¿no? En cambio, el turismo, tú es una inversión de corto plazo, en 1 año, 2 años, pues tienes tú un hotel aperturado, un destino, e inmediatamente empiezas a captar recursos. Entonces, efectivamente, el turismo sí puede ser parte de un plan de resurgimiento de una economía nacional. Los países que lo han entendido, voy a citar el caso de Costa Rica, por ejemplo, ¿sí? Lo ha entendido y lo tiene muy claro. Ellos se definieron que todo el país iba a estar inmerso en una política de Estado, en una política nacional e internacional relacionada al turismo. Hoy por hoy todo costarricense trabaja por el turismo, protege su país, ¿sí? Protege sus especies, protege sus playas, se dedica a hacer cada costarricense resulta ser una especie de agente de turismo, una especie de guía de turismo, porque todos conocen su país al pie y al derecho,
y se han vuelto prácticamente pues un país que está 100% dedicado a este tema. Y los resultados son grandiosos. Costa Rica está posicionado en el mundo entero como el primer destino posiblemente relacionado al turismo ecológico, a la biodiversidad, a la protección de las especies, ¿no? Nosotros en Ecuador, comparto con lo que dice Holbach, ¿qué mismo somos? No tenemos data fuerte, no tenemos información fuerte. ¿Qué mismo somos? ¿Cómo estamos posicionados? ¿Cómo nos ven en el exterior? ¿Somos finalmente selva? ¿Somos finalmente montaña? ¿Somos finalmente costa? ¿Somos finalmente Galápagos? O sea, yo creo que hay que definir de manera muy clara cuál va a ser la estrategia comercial del país y que eso debe durar por muchos años. No puede ser que cada vez que haya cambio de ministro, cambiemos completamente o pretendamos cambiar la imagen de un país, que simplemente diciendo, pues cambio la marca país y con eso estoy listo. No, no, no. Se trata de entender a qué nos vamos a dedicar, cuál es nuestro producto. Creo que cuando hacemos una empresa o estamos pues, a punto de emprender en algún negocio, nos hacemos esas preguntas. ¿A qué voy a vender? ¿A quién voy a vender? ¿A qué precio voy a vender? ¿Cómo voy a comunicar mi producto, mi estrategia, ¿no? Para que justamente capte el mercado. Yo creo que aquí, volviendo pues a la teoría desde el marketing, creo que hay que hacer un mea culpa y que todo ministerio debería empezar por preguntarse sobre esas preguntas, esas 4 P's del mercadeo, ¿no? ¿Quién soy? ¿Qué producto soy? ¿A qué público llego? ¿A qué precio le vendo? ¿Y qué estrategia de promoción voy a usar? ¿No? Y eso es lo que no tenemos. Finalmente, esto nos pasa una factura importante al Ecuador, porque el Ecuador es tan rico efectivamente en recursos, ¿sí? Porque tenemos de todo, es impresionante el país, de a poca distancia tenemos recursos maravillosos, pero tenemos tanto que finalmente el rato que tienes tanto es súper difícil mercadear un producto donde hay tantas fortalezas, donde hay tantas oportunidades, ¿no? Entonces, aquí es donde el Ministerio de Turismo, o quien esté en esta cartera de Estado, debería ser un estratega de mercadeo, más que posiblemente pues, un experto en conocimiento de turismo del Ecuador. Debe ser una estrategia de mercadeo que tenga esa visión para poder decir, ok, este va a ser el plan. Y señores, no importa si hay golpes de Estado, presidentes nuevos, este va a ser el plan definido desde arriba, ¿sí? Que va a durar al menos 10 años. Y así es como vamos a trabajar. Perú lo hizo así y Perú tuvo éxito. Perú le apostó, por ejemplo, a la gastronomía, a pesar que había Machu Picchu, a pesar que había Nazca. Le apostó a la gastronomía. Yo con mucha envidia, con sana envidia, hace pocos días estuve compartiendo pues, con personas, con directivos de Prom Perú, ¿no? En un viaje que tuvimos hace poco tiempo, y me comentaban la inversión tan importante que Perú está haciendo este año 2021 y año 2022 para el sector, únicamente dentro del turismo, para el sector de alimentos y bebidas, ¿sí? Con sana envidia miraba esos valores y fui testigo porque Perú para el próximo año se está llevando un sinnúmero de eventos gastronómicos de escala mundial. ¿Para qué? Para incentivar nuevamente que el turismo gastronómico, que se vio muy afectado obviamente porque muchos restaurantes de Lima y otras ciudades pues tuvieron que cerrar sus puertas, y que este turismo se vuelva a reactivar. Entonces está claro ellos están claros que van a seguir apostando al turismo gastronómico, que Lima sigue siendo la capital gastronómica de América Latina y van a meterle toda la fuerza al tema, al punto que están, como decía, pues invirtiendo en promoción gastronómica y sobre todo atrayendo una gran cantidad de eventos, porque hay que reconocer que muchos eventos, congresos, competencias gastronómicas, premios y demás, muchos de esos pues requieren de fuertes inversiones, ¿no? Para poder traer esos eventos al país. Y Perú está apostando, Perú está comprando todas esas sedes para que en el año 2022 Lima y ciertas otras poblaciones, pues otras ciudades de Perú, va a haber un evento importantísimo, por ejemplo, en Machu Picchu, ¿no? Gastronómico, donde va a haber chefs del mundo entero, ¿sí? Y están apostando a eso. Entonces, esa es la manera de hacerlo. Perú dijo, vamos a apostarle al turismo gastronómico hace 10, 15 años atrás, y lo siguen haciendo a la fecha de hoy, ¿no? Costa Rica decidió, vamos a meternos en el tema de ecología, ¿sí? Y lo siguen haciendo el día de hoy y lo hacen extraordinariamente bien. Entonces, esto se llama en el mercadeo la especialización. Nosotros al tener tanta oferta, tanta biodiversidad, tantos ecosistemas diferentes, ¿sí? Es verdad que se dificulta mercadear un Ecuador, pero sí tenemos argumentos en común. Créame, he visitado Costa Rica muchas veces. Nosotros de Ecuador no le pedimos favor.
Si nos organizáramos en el tema ecológico, podríamos ser la segunda Costa Rica o tranquilamente superar a Costa Rica, ¿sí? Pero no estamos lanzando pues un poco de cuando salimos de cacería, digo siempre, ¿no? Puedo yo disparar con perdigones a ver qué ave me cae, o puedo simplemente lanzar un misil dirigido a un ave específica y pues me bajo esa ave. Así es como funciona el mercadeo hoy por hoy, sobre todo de servicios. Entonces creo que eso es lo que hace falta al Ecuador. El Ecuador tiene que organizarse, tiene que tener un plan estratégico muy bien establecido, con una visión de largo plazo, enfocado a que no simplemente sea un argumento comercial del candidato turno, sino que realmente se vuelva política de Estado. Ahora, es importante, quisiera consultarle a Norman Bock de la Cámara de Turismo de Pichincha, ¿cómo darle certidumbre a esta política de Estado de la que han hablado Holbach Muñetón y André Obiol? Darle estabilidad a este plan que permita certezas al mediano y largo plazo, no solo para este feriado de 5 días. Y en ese sentido, cuando citaba André Obiol el caso de Costa Rica, al igual que el Perú o Colombia, vienen trabajando años en esto, mientras nosotros seguimos debatiendo qué hacer y cómo hacer. Por favor, Norma. Sí, se han mencionado dos temas muy importantes. La falta de estadísticas, la falta de data cierta para poder aterrizar y saber en dónde estamos realmente y que cualquier estrategia, cualquier plan, cualquier política de Estado tenga que estar basado en cifras y poder tener objetivos. Y eso ha sido una debilidad terrible del Estado, en que no hay estadísticas, y hemos ofertado distintos planes y programas y gestión para hacer. Hay una realidad que al sector privado no le gusta entregar información al Estado porque creen que le van a cobrar más impuestos, porque creen que van a entrar a fiscalizar y a inventarse cosas que no existen, porque como decía Holbach, el sector público cree que la industria del turismo es una industria floreciente y millonaria y entonces todo le quieren cobrar a ella. Y no es así, tenemos unos costos muy altos. La energía, por decir, tiene un costo muy alto en la costa y en la sierra, increíblemente, con valores fijos y demás. Pero todos esos análisis y todos esos detalles son los que no nos permiten entrar a diseñar una estrategia integral. Entonces, la falta de estadísticas es enorme y el Estado debe tomar en serio esta deficiencia. La comercialización, el mercadeo, hay una gran dificultad. El Ecuador nunca será un destino masivo. Entonces, André mencionaba, hay la biodiversidad y la multiplicidad de destinos con aventura, con deporte, con sierra en los nevados, con el tema de la Amazonía, que le favorece mucho más que los destinos Brasil, Perú, Colombia, que son más grandes y que son más difíciles de llegar a todos estos puntos. En el Ecuador, en 2-3 horas de carretera, está prácticamente o en la playa o en la Amazonía o visitando toda la sierra. Pero no hemos sabido encontrar una estrategia de comercialización adecuada. Es más difícil, pero no imposible. Hay que tener, hoy día en el mundo entero hay ferias para absolutamente todo. Y entonces es encontrar todas esas ferias, todos esos destinos específicos que la gente está buscando e irlos a ofertar lo que tiene el Ecuador. Si hoy día le pide usted, Miguel, al Ministerio de Turismo, deme el detalle de los destinos que hay, de la oferta que hay en todo el territorio, no tiene mayor data y no sabe qué ir a vender. Entonces, todo se concentra en Galápagos, muy poco la Amazonía, casi nada la sierra. Entonces, eso hace que no hay, es el disparo con perdigones que hablaba André. Y faltan otros temas de fondo, como es el combate a la ilegalidad, como es el tema de Airbnb, que nos afecta directamente al sector hotelero. Nadie pide que se acabe el tema de Airbnb. Es una forma de hacer turismo, es un modelo de negocio, pero tiene que ser bien regulado y tiene que ser bien controlado, porque hoy día con las dificultades que hay de trata de blancas, con la mafia, desafortunadamente no estamos ajenos a ese grave problema, la trata de niños,
hace que el Airbnb se vuelva una forma de evadir los controles y demás que se tienen en el sector. No producen un solo centavo de impuestos, no producen, no hay incremento laboral con el Airbnb. Entonces se debe regular y se debe enmarcar dentro de un reglamento y unas leyes de cumplimiento para que todos podamos competir. Airbnb le quita al sector hotelero en el país fácilmente un 30% de ocupación y eso es muy grave para todo el sector que paga obligaciones y que genera impuestos para el país. Y hay, yo creo que este debate que se abrió en esta interesante entrevista generada por usted, que se trataba del feriado, pero estamos viendo que no es el feriado la solución, no es un paliativo pequeño, es lo de fondo que se necesita para el turismo y ojalá pudiéramos generar unos talleres y unas acciones para pedirle al gobierno cosas que realmente se comprometan a poder hacerlo. Nos faltan mucha información, nos falta planes concretos en la comercialización, diseño estratégico para cada mercado, aquí vienen los gringuitos a ver los pájaros y se instalan días enteros, horas con muy buena tarifa, pero no sabemos comercializarlos si el hotel de turno o el operador de turismo no encuentra su nicho de mercado y no lo hay. No hay un plan estratégico del gobierno para toda esa cantidad de mercados, que es más difícil, sí, pero es más, y es el caso del Ecuador. Ecuador no tiene un turismo masivo, tiene un turismo de muchos segmentos, a ellos hay que llegar, y para eso se necesita, como se mencionaba, estadísticas, se necesita información, se necesitan los recursos y se necesita analizar lo que hacen los otros países. Está todo inventado, no hay que inventarse nada, hay que saberlo aprovechar y utilizar las herramientas que han dado resultado en otros destinos y establecer un plan a largo plazo con todo el gobierno involucrado, con todo el tema laboral, el tema productivo, el tema de las finanzas, el impacto social que el turismo tiene en el chico que vende dulces, en el embolador, en el comercio. El turismo impacta en todas las actividades. AOTEC tiene estadísticas y tiene generación de que fácilmente en 42 actividades impacta $1 que ingresa por el turismo. Entonces, desafortunadamente, son discursos que siempre se mencionan, son bonitas frases de los políticos de turno para captar un voto, pero cuando llegan al poder no se hace absolutamente nada y no se toman decisiones de fondo. Por todo lo que han señalado esta mañana en la revista de Opinión Democracia, quiero agradecer para volver a instalar, más allá de este feriado largo que de alguna manera les oxigene al sector de turismo, hablar de los temas de fondo, de estas políticas de Estado tan necesarias, de este plan estratégico, de la promoción masiva del turismo ecuatoriano, del observatorio, porque sin datos, sin la parte técnica, ¿cómo se puede establecer políticas? Muy difícil. Gracias a Holbach Muñetón, presidente de la Federación de Cámaras de Turismo, André Obiol, presidente de la Federación Hotelera del Ecuador, y Norman Bock, de la Cámara de Turismo de Pichincha. Gracias por volver a instalar este renglón importante que tiene el Ecuador con el turismo, pero hay que hacerlo muy bien y no a palo de ciego. Muchas gracias, un saludo cordial y que les vaya bien a ustedes. Gracias, buen feriado, Miguel, Norman y André. Muy amable. Gracias, buenos días. Buenos días. Muy amable. 7:29 minutos en el territorio continental ecuatoriano, en la revista de Opinión Democracia. Vamos a una pausa publicitaria y luego volvemos para hablar de otro tema de interés fundamental para encontrar soluciones en el país. El diálogo como mecanismo democrático para solucionar nuestros problemas. Invitada la directora de Participación Ciudadana, Rudy Hidalgo, el catedrático y analista César Ulloa y el articulista Lolo Echeverría. Miguel Rivadeneira en la revista de Opinión Democracia. Bienvenidos al microinformativo de la hora. Como parte de la campaña de desestabilización del triunvirato de la conspiración encabezado por Leonidas Issa, se ha generado una serie de falsas noticias. Una de las falsas noticias